Bueno, primero que todo, les deseo muy buenos días, digamos, esperando que se encuentren todos y todas muy bien en sus casas. Hoy día les voy a dar la clase de ecología de las enfermedades, digamos, una clase que se imaginarán la importancia que puede tener en el medio de una pandemia. Y lo que vamos a hacer es que la clase la vamos a dividir en dos partes, ojalá de 45 minutos, digamos, para que no tengamos problemas con el tiempo. En la primera vamos a hablar un poco de la ecología de las enfermedades, digamos, a una escala más global, más macro. Y en la segunda parte vamos a ver este otro ecosistema, digamos, que creemos que es importante también en las enfermedades infecciosas y que tiene que ver con la microbiota, digamos. Es decir, cómo vamos a hablar de ecosistemas globales, digamos, y de ecosistemas micro, ecosistemas, digamos, como es el caso de la microbiota humana y el impacto también que tiene en la ecología de las enfermedades y en la salud y en las enfermedades. Fíjense que siempre me gusta comenzar las clases, digamos, eh, para quienes han tenido la chance de verme hablando de COVID-19, créanme que hoy no les voy a hablar de COVID-19, ¿ya? Porque he tenido muchas charlas, así que tanto en cursos como en diferentes lugares vamos a ponerle, digamos, para que puedan acceder a todas las charlas, digamos. Pero fíjense que quiero empezar con esta noticia que salió publicada hace 2 días, digamos, de este nuevo brote o esta nueva virus, digamos, de influenza porcina, que de alguna forma estos autores están diciendo ya que también desde ahora puede ser una de las posibles futuras pandemias. Fíjense que pongo este ejemplo no porque crea yo que esta puede ser la próxima pandemia, de hecho podemos hablar después de que no es tan grave, digamos, de que tengamos ojalá una influencia, una pandemia, que las próximas influencias sean de pandemias como el virus de la influenza, para el cual tenemos una historia inmunológica detrás que de alguna forma nos permite enfrentarse. Pero fíjense que en este artículo hace un análisis bien completo de varios aspectos que son importantes de tener en cuenta para poder decir que un virus en este caso puede ser un posible, puede tener un posible impacto, digamos, en humanos. Fíjense que acá a la izquierda, aunque no entiendan mucho, digamos, no voy a entrar en muchos detalles, hicieron un catastro de todos los virus, digamos, que están presentes en los porcinos en China durante un periodo de 8 años. Fíjense que ellos se dan cuenta, como se puede ver aquí a la derecha, que ha ido evolucionando, digamos, de una cepa predominantemente G1, que de alguna forma tenía esta estructura genómica todo verde, digamos, con todas estas regiones de los virus que no vamos a entrar en detalle, digamos. Y fíjense que cómo ha ido progresando la enfermedad, digamos, hasta este año 2018, donde la única cepa prevalente viral presente en los porcinos era este fenotipo G4, que cuando uno puede analizar en este árbol filogenético, tiene características del virus pandémico H1N1 que causó la influencia en el año 2009, esa influencia aviar, digamos. Entonces, dos cosas. Una, es el virus más incidente en los cerdos, digamos, que al menos en este estudio en China. Segundo, tiene características pandémicas porque tiene las estructuras, ¿cierto?, de algunas regiones de los virus de influenza aviar. Y fíjense cómo se muestra entonces en este tercer trabajo, en esta tabla, personas que trabajan en vínculo directo, digamos, en la producción animal, tienen un 10% de las personas tienen anticuerpos contra este virus. Lo que quiere decir que de alguna forma que ya los humanos nos estamos infectando, digamos, y de alguna forma tenemos respuestas contra este virus. ¿Qué tiene que pasar entonces para que un virus influenza resulte pandémico en la humanidad? Bueno, tiene que ocurrir alguna mutación que haga que este virus se transmita muy fácilmente entre humanos y humanos. El día que eso pase, este puede ser entonces uno de los futuros virus pandémicos. Ahora, la alarma, no se alarmen tanto, digamos, porque créanme que esta pandemia que estamos sufriendo es mucho más complicada por muchas razones, pero eh, cuando decía que no es la peor de los escenarios una pandemia de influenza, porque de alguna forma tenemos antivirales contra influenza, de alguna forma tenemos una memoria inmunológica contra otros virus de influenza que si bien pueden no protegernos, como llegan a la conclusión incluso en este trabajo, de que las protecciones anteriores contra otros virus no, pues quizás no nos protejan mucho del todo contra este virus, pero recuerden que
uno de los grandes impactos precisamente que hemos tenido del coronavirus es que teníamos de alguna forma una inmunidad casi virgen contra este virus, digamos. Sin embargo, también podemos señalar, digamos, que este virus quizás pueda tener características pandémicas, pero vamos a tener muchas mejores armas para poder enfrentarlo, porque de alguna forma también todo, de alguna forma, todo el pipeline de producción de vacunas que tenemos contra influenza de alguna forma puede modificarse para incluir esta variante. Entonces, uno de los llamados que quizás podemos hacer, y vamos a ver al final de la clase precisamente, cómo estos estudios desde ahora en estos pesquisajes en los animales son importantes para que evitemos, tengamos pandemias en humanos, pueden ser importantes entonces para la toma de decisión. Por ejemplo, de quizás incluir una variante de este tipo en las próximas vacunas que tengamos de influenza. Entonces, este quizás es el mensaje más importante que quiero que ustedes de alguna forma tengan en la clase de hoy. Y es que las enfermedades infecciosas no son solamente exclusivamente un fenómeno médico, sino que también uno medioambiental y uno social. Lo que implica, entonces, que tienen perspectivas ideológicas, tienen consecuencias económicas y tienen implicancias políticas. Dicho esto, de alguna forma, lo que quiero decir es que las causas para las enfermedades infecciosas son multifactoriales y de alguna forma, entonces, la solución al problema tiene que venir multidisciplinariamente, digamos. Y es un poco lo que queremos reflejar, digamos, con esta caricatura, ¿cierto? Realizada por Allen Lauzán, un gran amigo cubano, que me ayuda a ilustrar muchos de estos fenómenos, digamos. Es que esta punta del iceberg que representa este coronavirus, digamos, puede ser solamente la punta de un problema mucho más complejo que tenga que ver precisamente con las enfermedades zoonóticas que se están acumulando en el mundo y que estamos adquiriendo por zoonosis, digamos, como vamos a ver después en esta clase. Digamos. Entonces, fíjense que quiero hacer un homenaje, digamos, a Humberto Maturana y a Francisco Varela con esta diapositiva, de alguna forma ilustrando este pensamiento de Lee Margulis que dice que la vida en el planeta Tierra es un fenómeno autopoyético y fotosintético de escala planetaria, ¿cierto? Dando la idea de esta idea autopoyética, ¿cierto? Que habían planteado Maturana y Varela, pero que la habían suscrito, ¿cierto?, a las células y a los organismos vivos, digamos. Sin embargo, lo que dice Lynn Margulis es que esa autopoiesis, es decir, ese producir cada uno sus componentes, digamos, los mismos seres vivos, bueno, es un poco lo que dice Lynn Margulis, que no solamente tiene escala celular, no solamente tiene escala organísmica, sino que también tiene escala planetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma toda la vida en el planeta, incluyendo, como vamos a ver, la vida microbiana, es importante para mantener todos los recursos que tenemos en este planeta. Entender entonces que la salinidad en los océanos, la composición del aire en la atmósfera y todos los ciclos biogeoquímicos, toda la vida en el planeta y particularmente la vida microbiana es esencial, es algo que tenemos que entender para poder entonces comprender por qué estamos teniendo estas enfermedades infecciosas y cómo son realmente un problema medioambiental que si no lo atacamos de raíz, entonces vamos a seguir teniendo pandemias a futuro. Fíjense estas cifras, digamos, que de alguna forma ilustran la importancia de los microorganismos en nuestro planeta. Fíjense que tenemos alrededor de 10 a la 21 estrellas en el universo. Sin embargo, se calcula que tenemos aproximadamente 10 a la 31 especies microbianas o células microbianas en nuestro planeta. Fíjense que este dato, vamos a ver después en la segunda mitad de la clase, que tenemos casi la misma cantidad o 10 veces más células microbianas que células humanas, digamos, en nuestro cuerpo. Y vamos a hablar que claramente no es que estemos contaminados, sino de la importancia que tienen precisamente los microorganismos o este ecosistema microbiano, digamos, en la salud, no solamente la humana, sino que también de todos los animales y todas las plantas. Y podemos ver algunos datos que ustedes, por supuesto, sí conocen, digamos, de la cantidad de microorganismos que hay desde 1 gramo de tierra hasta 1 litro de océano, hasta también la importancia, ¿cierto?, que tienen las partículas virales en todos los ecosistemas medioambientales hoy día, digamos. Entonces, fíjense que este artículo no solamente dice, ¿cierto?, como habíamos mencionado anteriormente, que se cree que aproximadamente somos 10 a la 31 o hay 10 a la 31 especies, es decir, número de células microbianas en el planeta. Y aquí de alguna forma se calcula cuánto son el número de especies que tenemos, digamos. Es decir, basado en que este trabajo analizó más de 35.000 sitios y encontró 10 a las 6 especies diferentes, digamos. De alguna forma hacen estas predicciones matemáticas y escalan, digamos, teniendo en cuenta todos los microorganismos que sabemos que existen y llegan a la conclusión de que tenemos que tener aproximadamente 1 trillón de especies o, disculpe, 10 a las 12 especies microbianas en este planeta
aunque a algunos, digamos, como yo, no nos interese mucho, digamos, el concepto de especie microbiana, algo que podemos hablar en algún momento. Y fíjense que solamente para ilustrar este catastro, se está haciendo ya no solamente el catastro de la microbiota humana, como vamos a ver en la segunda parte, sino que de alguna forma estamos haciendo un catastro completo de escala planetaria de toda la vida microbiana, ya sea en las plantas, en los océanos, en los animales, en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de Lee Margulis del planeta planetario, de este planeta autopoyético, digamos, de alguna forma, vamos a comprenderlo mucho mejor a futuro, digamos, en la medida que se completen estos grandes proyectos que de alguna forma apuntan a descifrar toda la vida microbiana en el planeta, en todos los espacios que haya microorganismos en nuestro planeta, donde, como vieron en la clase de Cristina Dorador, ¿cierto? Muy pocos lugares en el mundo no tienen microorganismos, digamos. Eh, Fíjense que esto es una diapositiva muy curiosa que comparto mucho, que los que hayan visto mis presentaciones saben que la utilizo mucho, digamos, pero que de alguna forma ilustra la importancia, ¿cierto?, de las enfermedades infecciosas hasta los años 50, que eran la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, gracias a la introducción de los antibióticos y de las vacunas, estas dos grandes revoluciones de la microbiología y la inmunología, digamos, que permitieron de alguna forma que dejáramos de morir, o que la primera causa de muerte, salvo a las personas de muy avanzada edad, no fuesen las enfermedades infecciosas, sino que fuesen estas nuevas enfermedades como pueden ser el cáncer, ¿cierto? Las enfermedades al corazón o precisamente incluso en las personas mucho más jóvenes, los accidentes de tránsito, digamos. Entender que de alguna forma como humanidad le perdimos el miedo a los microorganismos es algo que los científicos estamos alertando que tenemos que cambiar, esa mentalidad. Y yo creo que algo del coronavirus ha ayudado en ese sentido, porque de alguna forma tenemos que entender que no solamente podemos lidiar con enfermedades para las cuales no tenemos vacuna, como es este caso del COVID-19, sino que incluso también lo que estamos diciendo es que muchos de los antibióticos que permitían, digamos, controlar muchas de las enfermedades infecciosas bacterianas, de alguna forma estamos también, se nos están agotando esas armas, digamos, para poder combatir contra las bacterias. Entonces, no es descabellado que en el 2050, digamos, unos 30 años más, vamos a morir, digamos, de enfermedades infecciosas como causa número uno en el mundo, digamos, porque precisamente tenemos estos problemas que tenemos que de alguna forma solucionar. Fíjense que aquí de alguna forma muestro también, digamos, los que han visto mis charlas, esta, este timeline, digamos, de las enfermedades infecciosas que empieza con las plagas antonianas y justinianas, digamos, ¿cierto? Con la primera gran plaga justiniana, esa que mató aproximadamente 50 millones de personas. Se cree que aproximadamente, imagínense ustedes, 26% de la población mundial murió, digamos, de Yersinia pestis. En fin, me gusta ilustrar, digamos, mejor este gráfico con el número total de muertes por cada uno de los patógenos que los causa, ¿cierto? Con Yersinia pestis como número uno, con un estimado de más de 200 millones de personas que se cree que han muerto por esta bacteria, ¿cierto? Que causa la peste bubónica o la plaga negra, digamos. También tenemos algunos clásicos acá, como la viruela, ¿cierto? La influenza, que causó 50 millones de muertes también en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, digamos, y se cree que también después de la visita, ¿cierto?, de los europeos a la colonización, digamos, o los viajes a Europa, a América, digamos, se cree que devastaron más del 90% de los nativos americanos, digamos, producto, digamos, de enfermedades infecciosas también como la viruela, etcétera. Entonces, aquí tenemos al COVID-19, digamos, que actualizado, bueno, no está muy actualizado, esto es a junio todavía, 8, ya se cree que se estima que ha causado casi medio millón de muertes en el mundo, digamos, sigue escalando en esta tabla, digamos, de las pandemias más fatales, digamos. Algunos piensan que va a pasar precisamente todas estas influencias de 1 millón de personas y puede fácilmente, digamos, doblar el número de muertos que se cree ha causado hasta ahora. Y fíjense que aquí quiero rescatar a otro gran personaje, digamos, que precisamente tiene la importancia esta de las enfermedades zoonóticas que estamos adquiriendo, ya no solamente como que creíamos que adquiríamos las enfermedades hasta la época que Carlos Finlay, digamos,
este magnífico médico cubano, digamos, que descubrió que precisamente la presencia de un agente causal cuya existencia era independiente de la enfermedad del enfermo, digamos. ¿Qué quería decir eso? Digamos, que antes creíamos que las enfermedades las adquiríamos por transmisión directa, digamos, o porque sencillamente consumíamos algún alimento, alguna agua que estuviese contaminado. Entonces, esta idea, digamos, de Finlay de que las enfermedades podíamos haber un agente causal, un agente transmisor de estas enfermedades, como pudiera ser en este caso un mosquito, que descubrió Finlay que fue el agente causal de la fiebre amarilla, este mosquito llamado Aedes aegypti, revolucionó sencillamente la medicina, porque imagínense ustedes la importancia que tienen ahora, porque muchas de las enfermedades infecciosas que vamos a ver que estamos adquiriéndola precisamente de vectores que son capaces de transmitirla, sean mosquitos, sean aves, sean murciélagos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de que estas enfermedades no solamente podíamos adquirirlos por contacto directo o por consumir un alimento contaminado, sino que podíamos adquirirlo porque un vector podía ser el agente causal o el agente transmisor de esas enfermedades, es algo completamente revolucionario. Digamos que Finlay fue uno de los científicos fundamentales, digamos. Aquí les dejo una biografía con algunos sitios web, digamos, para los que estén un poquito más interesados, digamos, y cualquier cosa me pueden consultar porque soy como gran cubano, digamos, conozco toda la obra de Finlay, digamos, y soy un gran estudioso de ella. Y fíjense por qué digo esto, porque habían dos países de América que no tenían este mosquito, digamos. Uno era Canadá y otro era Chile. Bueno, a Chilito, quitémoslo de la lista porque lamentablemente en el año 2018 tuvimos la primera reporte de un mosquito de Aedes aegypti en Arica, y en el 2019 ya se cree que llegó Iquique. De forma tal que no nos extrañe que tengamos enfermedades infecciosas que antes eran típicas de países tropicales que tenían estos mosquitos, o países caribeños, digamos, o países selváticos, y hoy día entonces no nos extrañemos que tengamos fiebre amarilla, que tengamos zika, que tengamos dengue o que tengamos chikungunya, todos estos parásitos y virus que son capaces de ser transmitidos, digamos, por estos agentes transmisores, digamos. Entonces, esta idea, digamos, de que las enfermedades no solamente son un problema médico, sino que son un problema medioambiental, digamos, están precisamente ilustradas en este bello artículo, digamos, que también les vamos a compartir en un curso, que refleja, digamos, precisamente una declaración hecha por muchísimos microbiólogos destacando la importancia, a raíz disculpen, de la cumbre de cambio climático de COP25, salió precisamente declaración apuntando, o los científicos haciendo un énfasis, digamos, de destacar la importancia de los microorganismos en todos los ciclos biogeoquímicos que ustedes conocen, que forman parte de los microorganismos, que no vamos a entrar acá, que han dado ustedes en otros cursos, digamos. Es decir, toda la salinidad en los océanos, toda la composición de gases de la atmósfera, todos los ciclos biogeoquímicos, todos los procesos de remineralización, de metanogénesis, de descomposición microbiana, de producción de biomasa, de respiración, etcétera, etcétera. Todos esos procesos en los cuales sabemos que son importantes los microorganismos, de alguna forma tenemos que destacarlos, digamos, porque aunque sean invisibles, son muy importantes. Y fíjense que en ese mismo artículo no solamente se hace un énfasis, digamos, en la importancia que pueden tener los microorganismos en estos ciclos, sino que también el impacto que está teniendo el cambio climático en esos procesos realizados por los microorganismos, sino que también en cómo está exacerbando de alguna forma el impacto de los patógenos. Y cuando me refiero a patógenos, no solamente me refiero a los patógenos que son capaces de afectar a los humanos, sino que también patógenos que son capaces de afectar a nuestros cultivares, a la vida marina, como pueden ser los corales, etcétera, etcétera, y muy destacadamente, digamos, a cómo el cambio climático y los efectos antropogénicos, digamos, como vamos a ver, están incidiendo también en estas enfermedades que son transmitidas por vectores, ya sean mosquitos, ya sean aves, ya sean murciélagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta que el cambio climático no solo está afectando, digamos, como vamos a ver ahora, estos procesos biogeoquímicos que son importantes en la humanidad, como los procesos que ocurren en la atmósfera, como que ocurren en los océanos, sino que también está impactando, digamos, la vida microbiana y los patógenos microbianos, y exacerbando su actuar, digamos, en la vida del planeta. Es algo que tenemos que tener en cuenta para poder entonces atacar esas enfermedades infecciosas, porque si no atacamos el problema de raíz, que es precisamente la influencia humana y la influencia del cambio climático, digamos,
en estas enfermedades, vamos a seguir teniendo patógenos emergentes, digamos, y enfermedades infecciosas que van a surgir producto de estas causas, digamos. Entonces, fíjense que les voy a poner 3 ejemplos que ilustran precisamente de cómo el cambio climático y el aumento de solamente 1 grado Celsius, que es lo que ha ocurrido, digamos, ¿cierto?, en los últimos años, puede tener un impacto muy grande, digamos, en la, en la transmisión de enfermedades infecciosas. Fíjense que este es el gráfico, ¿cierto?, que se muestra siempre en todos los temas de cambio climático y de calentamiento global, con este aumento que ha ocurrido, ¿cierto?, de 1 grado, digamos, no solamente en la temperatura terrestre, sino también en la temperatura de las aguas, digamos. Y siempre está esta famosa pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el impacto del aumento de 1 grado? Bueno, lo primero es que sabemos que esto sigue aumentando, por lo tanto, que lo que va a pasar es que el próximo grado va a aumentar mucho más rápido de lo que ha ido aumentando este último grado Celsius, lo cual sería fatal, digamos. Muchos científicos han alertado esto, pero fíjense que yo voy a responder esta pregunta de realmente si 1 grado Celsius realmente importa, digamos, y cuál es el impacto de solamente el aumento de 1 grado Celsius en 3 ejemplos que les voy a poner de enfermedades infecciosas. Fíjense que el primero de estos es precisamente este mosquito Aedes aegypti, digamos, que es capaz de transmitir malaria, ¿cierto? Y otras enfermedades infecciosas como habíamos visto, virus como el Zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera. Y fíjense que en este artículo ilustra, bueno, ustedes conocen que este mosquito, por supuesto, como todos los insectos, tienen un ciclo de vida, digamos, en algunos estados larvales, estados pupales, digamos, y en el mosquito adulto, digamos, y no es hasta que el mosquito adulto está en este estado adulto en que es capaz de ser infectado, digamos, por estos parásitos y de alguna forma residir en ellos en el tiempo en que estos mosquitos entonces se vuelven infecciosos o vectores de estas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, lo que demuestra este artículo, fíjense, precisamente, es que este aumento de 20 a 21 grados lo que hace es que se acorta este tiempo, digamos, de en 3 días de que el mosquito entonces es capaz de ser infectado por este parásito, de forma tal que lo que hace entonces es aumentar los tiempos de residencia y durar mucho más días entonces el parásito al interior del mosquito, lo que, imagínense ustedes, la cantidad de contagios entonces mayor que puede traer es que un parásito esté residiendo al interior de un mosquito durante un periodo mucho mayor de días, digamos. Entonces, no solamente se vuelven más infecciosos, sino que se vuelven infecciosos más tempranamente, digamos. Entonces, lo que es un problema muy grave, digamos, que ha hecho, digamos, que sumado a los problemas que sabemos que hay de la tala de árboles y etcétera, y otros impactos que está teniendo también el cambio climático en la deforestación y en la actividad humana, digamos, si combinamos este aumento de 1 grado que hace que los mosquitos no solamente entonces estén producto de esta actividad humana colonizando otros nichos, sino que también entonces esté residiendo mucho más tiempo o adelantadamente al interior de estos vectores, entonces hace que tengamos mucha mayor incidencia de estas enfermedades de lo que la teníamos mucho antes. Y fíjense que esto es un trabajo que fue trascendental, es un trabajo que lleva 20 años, digamos, fue publicado en septiembre del año 2000, y ya desde ese momento David Rogers, digamos, y Sarah Randolph, precisamente hablaban de la importancia de la expansión que estaba teniendo este mosquito y el impacto que podía tener esto en la aparición o en la expansión de enfermedades como la malaria, digamos. Y fíjense que habían regiones que estaban en verde en este mapa que eran inusitadamente imposibles que en ese momento, digamos, y en el año, en ese presente, que en el 2050 de alguna forma podían volverse probables de ser infectadas. Bueno, en esas zonas están la Florida, que actualmente, por supuesto, que tiene mosquitos, y también el sur de Perú y el norte de Chile, donde les acabo de mostrar que el mosquito ha llegado incluso con mucha más antelación de lo que se preveía en este artículo hace 20 años atrás, digamos. Entonces, entender que muchas de las advertencias que se hacen sobre el cambio climático, del impacto que está teniendo esto en las enfermedades infecciosas, se están cumpliendo, digamos, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque van a seguir ocurriendo estos problemas producto del calentamiento y de la actividad antropogénica humana, digamos. Este es otro ejemplo que es quizás el más sencillo de todos, digamos, porque es un ejemplo microbiano bien clásico,
ilustrado precisamente en este vibrio paremolítico, digamos. Ustedes conocen que fundamentalmente hay dos tipos de vibrios que son capaces de causarnos diarreas, enfermedades digestivas, digamos, que son el vibrio cólera y el vibrio paremolítico. Ambos los hemos tenido en Chile, causando nuestras enfermedades en los mariscos, digamos, que nos evita, digamos, de que podamos consumir dichos mariscos. Bueno, fíjense que esta bacteria tiene una particularidad bien curiosa, y es que no es capaz de crecer a menos de 15 grados Celsius. De forma tal que, fíjense cuál es la temperatura o lo que está pasando, digamos. Este es un trabajo, digamos, donde solo al año 2005 muestra el aumento que está teniendo en la temperatura en los lagos de Alaska, digamos, y en las temperaturas también de las zonas limítrofes de las oceánicas en Alaska, digamos. Bueno, este aumento de 1 grado de temperatura, que hacía que antes el promedio de temperatura era 12,8 grados, hoy día ha aumentado a más de 15 grados. De forma tal que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, una bacteria que no podía crecer a menos de 15 grados y que puede crecer a 15 grados, digamos, ha causado entonces, como se puede apreciar, en el año 2005 el primer brote de vibrio paremolítico, de gastroenteritis causada por vibrio paremolítico, encontrada, digamos, en ostras de Alaska, digamos. Y fíjense este dato que señalo acá en rojo, digamos, que demuestra que los últimos brotes de vibrio paremolítico que han ocurrido en Alaska han ocurrido precisamente 1000 kilómetros mucho más al norte de lo que ocurrieron en los primeros brotes. De forma tal que esto es un ejemplo bien claro de cómo sencillamente el aumento de 1 grado de temperatura permitió a un patógeno crecer en un lugar que antes jamás crecía por restricciones propias, digamos, de crecimiento de la temperatura, digamos, que necesita ese patógeno para poder crecer, digamos. Y el último ejemplo que les quiero poner es este hongo, digamos, que tiene un nombre bien difícil de pronunciar, digamos, Batrachochitrium dendrobatidis, o DB, que es como se le conoce, o BB, que es las iniciales que como se le conoce, digamos, que está causando, digamos, esta enfermedad que se llama diomicosis, digamos, que es esta enfermedad que afecta la piel de los anfibios. Ustedes conocen que la piel de muchos de estos anfibios es un pulmón, digamos, que permitan para su intercambio con la atmósfera, digamos. Y fíjense que lamentablemente le estoy poniendo fotos de algunos animales, digamos, que ya no existen, digamos, que sencillamente han sido completamente devastados, digamos, y no solamente por problemas de digamos, de deforestación que están ocurriendo, sino precisamente vemos al tema de solamente el aumento de 1 grado de temperatura que ha ocurrido, que ha hecho entonces que como se muestra en el título de este artículo, que la expansión de este anfibio está debido precisamente a este calentamiento global de 1 grado que está ocurriendo también al interior, digamos, de estos bosques, digamos. Y fíjense cómo es terrible, aquí se ve a la derecha, digamos, un mapa, digamos, con la cantidad de especies que han sido extinguidas, digamos, en diferentes alturas, digamos. Creo que más no recuerdo, esto es Centroamérica, creo que es Costa Rica particularmente los datos de estos. Y fíjense, por ejemplo, en los anfibios, en las más de cerca de 40 especies que viven entre 1000 y 2400 metros de altura, como casi el 90% de esas especies han sido completamente devastadas, digamos, y están extintas. Entonces, entender que no solamente la acción humana, sino que también el cambio climático de 1 grado Celsius, como les puse en estos 3 ejemplos, está impactando de la forma que está impactando, digamos, en las enfermedades infecciosas, es algo que nos tiene que hacer llamar a la reflexión. Y fíjense que con este gráfico ilustro precisamente esto que les estoy diciendo, digamos, de que muchas de las últimas enfermedades infecciosas que estamos teniendo, ojo, tienen dos cosas en denominador común. Muchas son virales y todas las hemos adquirido por zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Las hemos adquirido producto de la infección o la transmisión de un animal a un humano, digamos, de esa enfermedad. Y aquí tenemos todas. Tienen a West Nile, tienen a SARS, MERS, pueden poner incluso SARS-CoV-2, si quieren, digamos, aunque algunos creen que el origen es fabricado, pero sabemos que el origen es natural, o es muy probable que sea natural. Aquí tienen la influenza aviar, aquí tienen ENDRA, aquí tienen Nipah, aquí tienen ébola. Si quieren pueden incluir HIV, si quieren pueden incluir ANTA, la H1N1, incluso la influenza que les acabo de mostrar. Todas esas que tienen un denominador común, que las estamos adquiriendo producto de animales de la vida libre, o wildlife, o producto de animales que de alguna forma estamos
teniendo para nuestro consumo, como pueden ser las aves o como pueden ser los porcinos. Entonces, si no atacamos y no de alguna forma prohibimos, porque fíjense que hay algo que tenemos que hacer énfasis, y es que muchos de los animales que son en este caso vectores, digamos, de estas enfermedades, son animales que son exóticos y son animales que son consumidos por causas completamente infodémicas, digamos, y cosas que son completamente falsas, como que si el comer una civeta o el comer un pangolín o el comer un animal exótico da más longevidad o da más potencia sexual o cualquiera. Bueno, precisamente esas malas informaciones y esas infodemias están causando de que hay un tráfico de muchos animales de vida libre que, de alguna forma, esta intervención de los humanos en esa vida libre está haciendo entonces que estamos adquiriendo enfermedades que no debimos haber adquirido si dejamos de alguna forma que los animales de vida libre se desarrollen y si velamos por los animales que cuidamos entonces en nuestros, o que criamos, digamos, para nuestro consumo, también tienen una salud acorde, digamos, y si sequeamos las enfermedades infecciosas, entonces vamos a tener un éxito mayor en prevenir futuras pandemias. Fíjense que este cuadro es bien ilustrador, digamos, de no solo la variedad de microorganismos que son capaces de causar pandemias, digamos, en esas enfermedades zoonóticas. Ahí tienen virus, tienen parásitos, tienen bacterias, tienen nemátodos, etcétera, digamos. También son variados los organismos que son vectores, digamos. Ahí tienen murciélagos, tienen mosquitos, tienen aves, tienen cerdos, etcétera. Sino que también variados son los órganos blancos que son producto de la acción de estos microorganismos, digamos, como pueden ser virus o organismos patógenos entéricos, patógenos que causan infecciones al corazón, enfermedades respiratorias, incluso enfermedades que causan el sistema nervioso central, el periférico, o incluso, como el caso del virus Zika, ¿cierto?, la infección de los fetos humanos, digamos, causando microcefalia. De forma tal que, fíjense, la diversidad de microorganismos que son capaces de causar enfermedades zoonóticas, la cantidad de vectores que son capaces de transmitir la enfermedad y la cantidad de blancos entonces. Entonces, deberíamos estar hablando mucho más de enfermedades zoonóticas como causa de enfermedades infecciosas y no estar inventando de que si los virus son fabricados o no, porque todas las últimas enfermedades son estas, porque esta nueva enfermedad no va a ser producto de esta misma causa, digamos. Entonces, ¿qué solución pudiéramos tener para esto? Y con esto de alguna forma estoy cerrando esta primera parte de la clase. Bueno, deberíamos tener de alguna forma, si decimos que las enfermedades no solamente son un fenómeno médico, sino que son un fenómeno multifactorial y que todos, muchos aspectos, tanto climatológicos como de veterinaria, como de condiciones oceánicas, condiciones meteorológicas, condiciones sociales, todas esas formas deberíamos comprenderla, digamos, para entender mejor las enfermedades infecciosas. Entonces, la solución también tiene que ser cooperativa e interdisciplinaria, digamos, porque esa es la única forma que vamos a poder entonces solucionar. Y precisamente eso es lo que esta iniciativa que se llama Una Salud, o One Health en inglés, lo que trae precisamente es como premisa eso, digamos, de que múltiples disciplinas, ya sea la ecología, la botánica, la ciencia de espacial, de aéreas, digamos, la agricultura, las ciencias sociales, por supuesto los médicos, por supuesto los microbiólogos, deben ser importantes todos, digamos, para poder solucionar este problema, digamos. Y fíjense que esto se ilustra de alguna forma en este en este modelo, de alguna forma, que pudiera ilustrar cómo, de alguna forma, el uso, digamos, de estos grupos multidisciplinarios pueden ayudar a la solución y a la toma de decisiones, digamos, de un gobierno, como puede ser, por ejemplo, ilustrado en este caso, digamos, con una simple pregunta. Por ejemplo, ¿deberíamos vacunar o no a una población para tratar una determinada enfermedad infecciosa? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, tienen que diseñarse modelos que de alguna forma expliquen, digamos, cuáles son, según los datos que se tienen, cuáles son las edades de mayor influencia, de incidencia de las enfermedades, cuáles son los grupos, qué tipo de tratamiento podemos tener, de forma tal que sugerir una política y después entonces analizar los efectos que tuvo esa política y de forma tal hacer los ajustes que se requieran, digamos. Es decir, este modelo, imagínense ustedes que se pudiera haber ido a aplicar para la pandemia que acabamos de sufrir en nuestro país, digamos, donde pudiéramos haber tenido la información adecuada de los científicos, pudiéramos haber analizado esa información y hubiéramos podido, digamos, dar sugerencias
de cuarentenas de algún tipo o de algunas blanco de etario, digamos, que deberíamos hacer énfasis en la enfermedad, etcétera, etcétera, cómo hubiera podido ayudar mucho más, digamos, a la toma de decisiones, de forma tal que este modelo que pudiera ser tan sencillo, digamos, lo hemos visto ilustrado ahora, de que países que tomaron decisiones teniendo en cuenta la ciencia y modelos científicos basados en datos desagregados y datos precisos, digamos, son importantes para la toma de decisiones y la solución de estas enfermedades. Y fíjense que, ya con esto voy terminando, One Health precisamente lo que hace es este paraguas donde tiene en cuenta no solo todas estas disciplinas, ¿cierto?, que tienen que ver desde las ciencias ambientales, la ecología, la veterinaria, la salud pública, la medicina humana, la microbiología, la economía, etcétera, etcétera. Todos de alguna forma son importantes, digamos, para poder entonces no solamente combatir estas enfermedades, sino que tratar lo más importante, que es prevenirlas, digamos. Y fíjense que esto es precisamente lo que ilustramos, digamos, un poco el primer, y con esto quiero vincular esta diapositiva con la primera que habíamos puesto, ¿cierto? De forma tal que ilustrando cómo el alertar tempranamente de que tenemos algunas enfermedades infecciosas en los animales, como el caso de esta influenza nueva que está ocurriendo en cerdos, que está ocurriendo ahora mismo, digamos. Están diciendo que ya hay humanos que se están infectando, que hay virus que están teniendo una incidencia muy alta, virus que tienen la capacidad de ser pandémico porque tienen características de otros virus que han causado pandemia, digamos. Bueno, ojalá que una intervención ahora, que sabemos que está ocurriendo eso con signos clínicos en animales, sería mucho más beneficiosa y sería mucho menos impacto económico que un control después de una pandemia que se nos puede ir de las manos, digamos, como esta que estamos viendo ahora. Entonces, por ejemplo, una buena medida de salud pública sería tratar de, en las próximas vacunas de influenza que tengamos, incluir estas variantes nuevas que están ocurriendo en animales, para que tengamos entonces una protección más adelante y podamos entonces solucionar estas pandemias mucho antes de que se nos vayan fuera de control, digamos. Entonces, quiero terminar con esta idea, digamos, de que los microbios son de alguna forma como la verdad, ¿cierto? Les da lo mismo si elegimos verlos o ignorarlos, les da lo mismo nuestros gobiernos, nuestras ideologías y nuestras religiones, porque siempre estarán ahí eternamente, digamos. Y con esto quiero terminar esta ilustración, digamos, que hice con un gran amigo que se llama Alex Lausanne, en esta iniciativa, ¿cierto?, de tratar de transmitir la ciencia, digamos, con palabras más básicas, y hacemos este ejercicio, ¿cierto?, de convertir la vida del planeta en 365 días a un año, y podemos ilustrar que casi el primer semestre fue completamente bacteriano, casi los primeros 8 meses microbianos, digamos, los peces aparecerían a finales de octubre en el Silúrico, ¿cierto? Los mamíferos aparecían en el Jurásico a finales de noviembre, digamos, los homínidos aparecerían el 31 de diciembre, digamos, y los humanos como especie, como Homo sapiens, apareceríamos literalmente, digamos, el último minuto antes de la medianoche. Entonces, con esto termino, ¿cierto? Que sería muy pretencioso y antropocéntrico pensar que los humanos que aparecimos en este último minuto podamos ignorar la vida microbiana que ha estado los 365 días del año. Muchas gracias y entonces esperen la segunda parte donde hablaremos entonces de este segundo ecosistema microbiano, digamos, ya no de escala global, sino de escala mucho más microscópico que tenemos que resulta ser la microbiota humana, digamos, y cómo también tiene un impacto en la ecología de las enfermedades. Muchas gracias.